Ya, todo de nuevo. No, mentira. Eh, Eso pues, se me había olvidado, gracias. Que con este tema se le olvidan las cosas a uno. Ya, entonces está grabando. Lo otro quedó para nosotros, ese acuerdo, así que ningún problema, pero eh, agradecido, ¿cierto? Agradecido de esto de poder hacer esta clase, por lo menos hoy día un poquito más cortita, entendiendo las circunstancias. ¿Ya? Lo que pasa es que si suspendíamos la clase, todos nos íbamos a atrasar. Ustedes que parten el otro módulo, yo que parto otro módulo después el lunes, ¿cierto? Entonces, eh, mientras se escuche y se entienda, perfecto. ¿Ya? Igual, como lo hacemos siempre, cualquier duda, cualquier consulta, obviamente, el micrófono siempre queda abierto. Dicho eso, eh, el jueves terminamos nosotros, hicimos la evaluación, y no sé si vieron lo que pasó en Talca. En Talca fue, po. No, en Coronel, en Lota. ¿Vio el conflicto que ocurrió entre los estudiantes, entre los adolescentes? ¿Vio las noticias? Sí, Brutal. Qué, terrible. qué terrible, Muy terrible porque terrible. se sabe que un inspector abusó de una persona, un niño, una niña, me Sí, parece. Mm, está eso, así es. eso es una situación que pasó, Una situación, sí. pero lo de Lota fue que dos estudiantes se agarraron a pelear y uno mató al otro. 16 años, Así es. 16 años, imagínese la situación. Bueno, hechos de violencia van a haber siempre, pero son cabros de 16 años, una familia Son completamente destruida y la otra familia del victimario, que ese cabro ya, ¿qué va a hacer de ese muchacho? O sea, ir preso, el cename, qué sé yo. Qué terrible. Entonces, cuando yo les comento la situación compleja de los colegios, y lo como dice Danila también de esta situación del inspector, por eso siempre el resguardo, cuidarse, eh, el tema de resguardarse, de cómo se llama, de cuando hay alguna situación, que ya les voy a mostrar unos documentos también, siempre da dos, ya, porque la verdad que está todo muy complejo, muy difícil, eh, y el tema salud mental y el y autocuidado físico, muy difícil, tremendo, tremenda situación. Jovita, ¿usted quería decir algo? sí, nosotros habíamos conversado eso antes, ¿se acuerda? Cuando decíamos que algunos inspectores se dejaban abrazar y qué sé yo, por las alumnas. De hecho, lo habíamos conversado. Estoy hablando. eh, Sí. lo habíamos conversado, de hecho, Uy, se fue la señal. suya, el resto me escucha Ya. en la medida de lo posible, como dijo, Súper claro, pero en la Sí, medida de lo posible. profe, se escucha Ah, claro, al menos acá. entonces, fue la Jovita, justo está. De hecho, habíamos hablado eso también del autocuidado. Hoy día por eso les quiero mostrar otros tipos de documentos también que son súper importantes en la labor y siempre con resguardo, ¿ya? Entonces avanzamos, comunicación asertiva, ¿ya? Eh, Esto ya es la parte final del módulo, ¿ya? Vamos a terminar súper bien para el jueves, como yo se los prometí, enseñarle y hacerle una capacitación de reglamento interno, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de comunicación asertiva, nos referimos en eso, en la comunicación. Cómo la comunicación puede influir directamente en las personas y en el trato, ¿ya? Se corta. A ver, vamos a ver qué puede hacer. Sí, a mí se me cortó, estaba hablando, estaba hablando sola. No, pero ya ahora porque se le cortó a usted, pero parece que a mí, entre cortado No, y que se escucha o sí, no, ¿sí? es que ¿No? está muy profe, mala se la le escucha señal. súper claro. ¿Verdad? Usted sí, pues. Ah, Sí, entonces, ya. Volvemos. Es que qué bueno que se me escucha claro, pues, a pesar de la dificultad vocal, ¿ya? Entonces, en el cuando- lugar donde estamos y yo creo que la señal no es buena. puede ser. Por ejemplo, yo Ah, estoy tono acá, sí. perfecto, ya Puede aquí. ser que algunos compañeros por donde están ubicados a lo mejor tengan eh, problemas de señal, porque no bueno, Ese es todos el problema. eso, tenemos problemas. ya, Puede ser perfecto. eso. Lo importante, como siempre, que la clase quede grabada y cualquier duda, consulta, usted sabe que siempre la puede hacer, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de comunicación asertiva, hay cuatro puntos súper importantes, ¿ya?
Primero, es que muchas veces en los colegios, en los cursos, con apoderados, nos vamos a encontrar con personas que se refieren súper autoritarias, ¿ya? Que, que dicen algo que es súper común, es que yo hablo así, es que así me refiero. No, po, hablar de forma autoritaria o hablar de forma violenta no quiere decir que la comunicación sea efectiva. Por el contrario, en el segundo punto, en el segundo punto que es muy importante, muchas veces los estudiantes no quieren participar porque les da vergüenza que les puedan decir algo. Y aquí se da una situación súper en particular que tiene que ver con las personas que están invisibilizadas, porque siempre nos preocupamos del que es desordenado, nos preocupamos del que molesta, por ejemplo, el que es muy participativo. Pero ¿qué pasa con el compañero que no participa? ¿Qué pasa con ese compañero que es súper tímido, que no le gusta hablar, que no participa por miedo o por otra situación? Entonces, tenemos que poner el foco, efectivamente, en el que es disruptivo, que es como lo normal, pero tampoco podemos olvidar al estudiante que está callado, porque el que esté callado no significa que está aprendiendo, o no significa que no está, Mm. que no está entendiendo. Está callado porque a lo mejor le da vergüenza participar u otra cosa. Por lo tanto, la comunicación es súper importante porque ahí está lo verbal, lo que estamos haciendo ahora nosotros, y lo no verbal, que también es una tremenda forma de comunicación. Y de ahí le voy a dar un ejemplo. También nos vamos a encontrar con personas, con estudiantes apoderados, ¿cierto? Que les gusta divagar, que son molestosos, que siempre salen con la talla, ¿ya? Que es irrespetuoso y que muchas veces lo hacen para sobresalir del resto, pero en su interior tienen un montón de situaciones complejas. Por lo tanto, y en base a eso, insisto, la comunicación es sumamente importante porque nos permite identificar qué situación está ocurriendo con el estudiante o con el apoderado. Hay apoderados que les va a tocar a ustedes, ¿ya? Y lo vamos a ver hoy día, que pueden llegar súper violentos o por el contrario pueden llegar eh, súper tristes o con alguna situación compleja. Yo no los nota al tiro. Ya está esta intervención, invitarlo a tomar un té, un café, a sentarse, a escuchar, porque eso permite obviamente clarificar la comunicación y permite también aclarar los problemas. Entonces, la comunicación asertiva tiene que estar muy atenta a la conversación. Insisto, esto lo hemos conversado en otras veces, porque nosotros, y yo me incluyo, soy un referente, somos súper buenos para interrumpir. O estamos escuchando y hacemos nuestra la situación del otro. Entonces, ¿dónde queda la comunicación? ¿Dónde queda la escucha activa? Es el claro ejemplo que hemos dado muchas veces de que si un estudiante a usted le llega a hablar, tómalo en cuenta inmediatamente. Dejamos de hacer lo que estamos haciendo y le damos prioridad al estudiante. Lo vamos a revisar hoy día ¿cómo se llama? En una hojita, ¿ya? En uno de estos talleres que estamos haciendo. Formas de lenguaje, como decía Humberto Maturana, científico chileno, murió el 2020-21, un gran tipo, una gran mente, decía que el lenguaje construye realidades. Y pucha que es cierto, porque el lenguaje verbal, mío pésimo ahora, ¿cierto? Es la forma de comunicar, pero el lenguaje no verbal también es una forma muy específica de comunicación. Si usted saluda a un estudiante y el estudiante lo manda a freír mono, hace algo con el gesto, con la cara, gesticula, algo está pasando. Por el contrario, si lo saluda cordialmente, solamente con la sonrisa y una buena mirada, lo más probable es que ese estudiante no tenga situaciones complejas. Pero ¿qué pasa con ese estudiante que constantemente, a través de la comunicación no verbal, demuestra esta situación? Algo está pasando. Siempre pasa algo. Los estudiantes, a través de la no verbalización, ¿ya? De la no verbalización, demuestran muchas cosas. Desde cómo saludan, desde cómo saludan con la mano, de cómo saludan al principio, cómo se refieren, cómo hablan, el tono de voz. Eso define también las formas de convivir y qué actitudes puedo tomar yo como adulto frente a ese tema. Porque si estamos atentos a ciertas situaciones, como le he dicho en otras ocasiones, podemos ser un agente de cambio. Cuando nos comunicamos en historia,
¿ya? Cuando se pasa el tema de la cultura, la mayor forma de expresar cultura es a través del lenguaje, porque así es la mayor forma de cómo nos comunicamos. Por lo tanto, el comunicarse también tiene un tema cultural, un tema social, ¿ya? Y una forma de relacionarse. Hay chicos que se saludan de cierta forma en ciertos lugares porque es su forma de saludar. Perfecto. Pero lo común sería, hola, ¿cómo estás? Buenos días, perfecto. Pero ya un saludo, ya un contacto visual también es una forma de relacionarse. Y eso se expresa directamente, como lo vimos, por ejemplo, con la película Intensamente, a través de sentimientos y emociones, todo el rato. O como la actividad que hicimos el jueves fue. Sí, el jueves fue que pusimos las caritas, a través de esa expresión, uno se manifiesta. Yo no puede saber cómo está el grupo curso, por ejemplo, por el tema emocional. Si aquí el tema de la emoción es fundamental, es fundamental. Entonces, esto hace una semana atrás, una compañera, no me acuerdo quién fue, preguntó si íbamos a ver tips entre adultos y entre nosotros. Sí, le dije yo un poquito más abajo. Para esa compañera que preguntó y que no me acuerdo quién fue, aquí hay un montón de tips. Y usted se va a dar cuenta que hay unos que son como del siglo XVIII y unos que se mantienen todavía y que se normalizan. ¿Ya? Nosotros, me refiero a nosotros los adultos, estamos muy estereotipados en decir lo que hay que hacer, ¿cierto? A nuestros hijos, a los estudiantes, siempre. Es un rol. Entonces, predisponemos lo que el otro tiene que hacer o lo que debe hacer. Tienes que hacer esto, tienes que hacer, no sé, tienes que hacer tu tarea, pero tal vez en ese momento el estudiante está pasando por un mal momento y no la quiere hacer. ¿La puedo hacer más rato? Sí, pues, hágala. Tiene la disposición de hacerla. Entonces eso también va de cómo contextualizamos los hechos, cómo contextualizamos las situaciones. ¿Y eso cómo lo va a saber usted? Con el trabajo en el colegio, con la experiencia, por ejemplo. Amenazar es algo que ocupamos mucho nosotros. Y es súper fino, ¿ya? Es súper fino, ¿por qué? Porque como los chicos también están más empapados en sus derechos, y que está súper bien, es muy fino un tipo de palabra que nosotros podamos ocupar. Antiguamente se amenazaba, eh, no sé si antiguamente, pero hasta hace un tiempo atrás, cuando los niños se portaban mal, ¿a quién se le iba a llamar? ¿Se acuerdan, no? ¿A quién vamos a llamar? Yo, Nicole, estoy hablando pésimo porque estoy con un resfriado y una cuestión en la garganta, de esa típica itis. Así que se escucha mal porque yo estoy hablando mal, no es la señal, ¿ya? Y si es señal, Ay, no sería yo, por lo visto, ¿ya? Porque hasta el momento todo ok, ¿ya? Así que, sí, cualquier cosita, escriba nomás, ¿ya? Entonces, hasta su tiempo atrás, cuando los niños se portaban mal, ¿a quién íbamos a llamar? al cuco. O a los carabineros, pues, peor todavía. Claro. Si los carabineros Ahora ya, son ellos ya. son una fuente de importantísima, entonces no podemos recurrir a ese tipo de situaciones, por ejemplo. Nicole, usted levantó la manito. Aravena, ¿está por ahí? Nicole, Nicole. Sí, profe. No, iba a opinar de lo que estaba preguntando. ¿Quién iban a llamar? Bueno, por lo general se amenaza con alguna figura de autoridad para uno, porque muchas veces no es autoridad para los jóvenes. Justamente, pues, lo relacionamos con nosotros. Entonces, cuando efectivamente hay chicos que se portan muy mal, obviamente, todo. Pero si vamos a llamar a los carabineros, que sea una situación puntual, ojalá de esas que no pasen. Pero como dice la Nicole, cuando llamamos y ponemos una figura de autoridad que por el contrario ayuda, ¿cierto? Porque sabemos que Carabineros ayuda, ¿ya? Eh, no podemos imponer ese miedo o esa amenaza, ¿ya? O cuando decimos, haz esto, si no te va a pasar lo siguiente, te voy a llamar a tu papá, y ese llamado a su papá puede significar que el chiquillo recuerde que cuando pasa eso, lo golpean en la casa. Sí, hay un montón de situaciones que se dan. Entonces, eh, no es que se amenace, pero hay que ser claro en las cosas. Mira, tienes que trabajar porque si no estás incumpliendo, pero insisto, todo eso se tiene que contextualizar, porque no en todos lados el diálogo va a ser el mismo. ¿Ya? Sermonear. Aquí el mejor ejemplo que puede haber. Primero, a veces nosotros sermoneamos a los chiquillos y no están ni ahí con escucharnos, porque están en otra.
que están ofuscados, que están molestos, que pasaron algún problema, por lo tanto, lo que menos quieren es escuchar a una figura autorial en el colegio. Como otras veces, sí buscan el consejo, ¿ya? Pero decir cosas como, por ejemplo, se cayó el niño y decir que los hombres no lloran, esta cuestión sí que es del siglo XVIII, porque a nosotros, ¿ya? Y yo me recuerdo muy bien, siempre nos decían lo mismo, no, pero ¿cómo voy a llorar? Si no pasa nada, ¿cómo tanto? No, pues sí, el llorar es demostrar una emoción, y si alguien quiere llorar, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Por el contrario, si va a llorar, que llore y lo apapachamos o lo contenemos, ¿cierto? Lo escuchamos. Son estrategias obviamente que no, y también con los adultos, ojo, ¿ya? Cuando los apoderados muchas veces, porque están sobrepasados y se quiebran, siempre un pedacito con confort ahí, un vasito de agua, ¿ya? Genera el tiro un lazo, el tiro un vínculo, porque el apoderado no va a esperar eso. El apoderado no va a esperar que uno le dé un vasito con agua con azúcar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces esas cosas, esos paradigmas que antes estaban tan cerrados, también los podemos cambiar. Debe ser responsable, pero a lo mejor el estudiante no tiene el material, ¿ya? Por eso hay que ser tan fino. Es que no tengo el material para hacer, no sé, un volantín. Y no los tenía, po. No hay plata, ¿ya? El colegio sí tiene recursos para eso. Entonces, frente a esa situación, contextualizar, si yo sé que ese estudiante tiene problemas económicos, porque el papá se me acercó y me dijo, tía, ¿sabe qué? Estoy pasando por un complejo momento, bla, bla. Yo me anticipo y sé qué material va a tener y le pido. Pido a la jefa, pido a UTP, pido a dirección, pido a la profe, qué sé yo. Otro tema súper importante que ha estado saliendo muy recurrente, muy bien, son las canastas familiares. Los colegios solicitan ayuda y se entregan canastas familiares a los apoderados. Eso crea el tiro un vínculo, el tiro, inmediatamente, ¿ya? Porque hay un tema de necesidad. Aconsejar, lo mismo. Uno a veces quiere aconsejar y los cabros no quieren nada, nada. Pero otras veces se acercan, piden consejo amoroso. A todos nos ha pasado y le va a pasar a usted también. El consejo amoroso, es que aquí, que allá, pucha, no estudié, me fue mal, ¿qué puedo hacer? Perfecto. Si se acercan, es tremenda oportunidad para vincularse. Cuando el estudiante se acerca y pregunta algo o necesita algo, es tremenda oportunidad de vínculo. Tremenda oportunidad de vínculo. ¿Ya? Consolar, animar, lo mismo, decirle al otro que es poco importante. Muchas veces pasa lo mismo porque lo vemos de nuestra experiencia. Se te rompió el juguete, da lo mismo, si no pasa nada. O te fue mal, ya da lo mismo. Pero ese fue mal también va a significar a lo mejor algo en la casa. Entonces, nuestras experiencias previas no siempre, ¿cierto? Van a ser las que necesitan los estudiantes. Te fue mal, ya se te para, ya mira, en la otra te va a ir mejor, tienes que estudiar, aconsejamos, ¿ya? Lo trabajamos los vínculos, siempre, vincular, ¿ya? Insultar, pasa todavía, ¿ya? Quitar la razón al otro. Insisto, nosotros como adultos creemos muchas veces que siempre tenemos la razón. ¿Ya? Altanería se llama eso. Creemos, somos muy altaneros. Entonces, muchas veces los estudiantes también nos rebaten con muy buen argumento, pero eso no quiere decir que nosotros ya estén mal. Por el contrario, lo que necesitamos hacer ahí, obviamente, es conversar, llegar a acuerdos, no descalificar. A mí me ha escuchado, me ha tocado escuchar, ¿ya? Cuando se le descalifica a los estudiantes, pero como tan tonto. Y lo digo de todo corazón, ¿cierto? Que me ha tocado escucharlo. Dentro de mi trabajo formal, afortunadamente no, pero sí en otras capacitaciones que me ha tocado hacer, en otros colegios, todo el cuento sí me ha tocado. Y ahí uno tiene que hacer que hablar con el director, pues director, sí, dígame. ¿Sabe qué? Mire, desde el área de convivencia, obviamente, o sea, con argumentos. Eh, el colega ahí no puede descalificar al estudiante. No. ¿Qué esperamos después? Esperamos ese respeto. Es difícil, ¿cierto? Entonces, por eso lo fino, por eso siempre resguardarse, ¿ya? Si hay una entrevista, alguna situación que sabemos con un estudiante o un apoderado que puede ser complicado, siempre dos, ¿ya? Eso lo vamos a revisar después en el tallercito. Interpretar, lo mismo, somos muy buenos para interpretar nosotros. Porque al estudiante le pasa algo, ¿cierto? Porque está llorando, no, si llora porque llama la atención, o está triste o anda con esa cara porque siempre es lo mismo.
pero a lo mejor está llamando la atención porque tiene un problema. Si está llorando, le pregunto, ¿qué le pasó? Sin abordarlo, sin necesariamente, ¿cierto? O abordarlo así de manera brusca o insistente. Pero ¿sabes qué pasó? Si lleva llorando una semana completa, no creo que esté llamando la atención, ¿cierto? Si está llorando 3 días seguidos y anda triste y se le nota en su lenguaje no verbal, claramente hay una situación y un trasfondo. Ya, en esta me voy a detener un poquito más en lo que es interrogar, ¿ya? Y esto, recuerde, cuando lo vemos el jueves, porque debe de ser de las situaciones más complejas que pueda pasar en un colegio. Cuando nosotros tenemos alguna situación de conflicto, una pelea, por ejemplo, podemos realizar ciertas preguntas. ¿Por qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Por qué ocurrió? Ya, perfecto. Lo abordo porque el conflicto me permite yo realizar estas preguntas. ¿Ya? ¿Se entiende? Pero hay una situación cuando hay vulneración de derechos, cuando no debemos revictimizar, principalmente en situaciones de abuso, ¿ya? Y por favor aquí, que se quede súper claro esto, cuando un estudiante a usted le revela alguna situación de abuso, usted nunca debe hacer ningún tipo de interrogación. Primero, porque la ley no lo permite, no porque a mí se me ocurra. La ley lo dice así, ¿ya? Porque usted no puede revictimizar, jamás. Si un estudiante a usted le revela una situación de abuso, usted no pregunta ni el cuándo, no pregunta ni el dónde, ni pregunta el por qué, ni cómo pasó, ¿ya? Porque esas palabras esas preguntas pueden generar una revictimización al estudiante, que pueda haber un desborde en el estudiante o que el relato original se tergiverse, porque eso no nos corresponde a nosotros y le corresponde a tribunales o a las policías, porque inmediatamente que usted recibe una denuncia por abuso, usted debe hacer inmediatamente la denuncia, recordando que no ponemos en duda el relato del estudiante, jamás, jamás. El estudiante menciona la situación y usted inmediatamente hace la derivación. ¿Ya? Yo le voy a mostrar después un ejemplo de eso. ¿Ya? Ironizar, reírse del otro. ¿Ya? Esas ironías que generamos a veces, ¿cierto? Que si no estudias, vaya terminando haciendo esto otro. Antes, mucho tiempo antes, ¿cierto? Se ironizaba que la mujer, como la mujer va a estudiar. Imposible si la mujer tiene que estar en la casa. Esos tipos de comentarios que sabemos que son del siglo pasado no pueden ser parte del día de hoy. ¿Ya? No pueden ser parte del día de hoy. Por lo tanto, la comunicación marca espacios y la comunicación marca el vínculo que puede haber con un estudiante. ¿Por qué? Ay, ahora sí. ¿Por qué? Porque con este tipo de conductas que no son claramente las más apropiadas, bloqueamos la comunicación, bloqueamos el vínculo y el estudiante obviamente se da cuenta que no hay ningún interés, por lo tanto, todo lo que tenga que decir no lo va a hacer. ¿Ya? Y ahí perdemos una tremenda oportunidad de generar un cambio en esos estudiantes que lo están pasando mal. Por eso, y por eso es tan difícil, y me incluyo, por eso la escucha activa es una tremenda habilidad que tenemos que desarrollar, es una competencia que a través de este módulo usted ya está desarrollando, porque cuando se escuchamos, también aprendemos, ¿ya? Y sabemos con atención, por supuesto con atención, lo que el otro nos quiera comunicar, porque esa comunicación, insisto, puede generar un cambio al estudiante. Hay dos técnicas, ¿ya? Que son muy simples, pero muy importantes dentro de la escucha activa. Primero, el parafraseo, que significa, ¿ya?, que nosotros estamos entendiendo y escuchando el mensaje sin ningún juicio de valor que cuesta, el sesgo. ¿Recuerda que hablamos del sesgo? Cuando un estudiante nos menciona, nos comenta algo, no puede hacer ningún juicio de valor frente a ello, ¿ya? ¿Por qué voy a juzgarlo? Y si es verdad, bueno, y si no es cierto, está el reglamento, o está la investigación propia del colegio, ay, o la investigación propia de tribunales si así se requiere, ¿ya? Con lo que pasó con el caso que dijo Danila,
Daniela, fue cierto. En el caso del inspector, hay una tremenda falla del colegio, porque hubo comentarios y no se hizo nada, no hubo denuncia. Lamentablemente, ¿cierto? Cuando pasan este tipo de cosas, y es muy delicado por lo demás, pero nos corresponde por ley, porque después yo podré probar mi inocencia o podré probar, demostrar, ¿cierto?, que las acusaciones pueden ser maliciosas por lo demás, ¿ya? Pero en este caso el colegio omitió varias veces los comentarios y denuncias que estaban haciendo los apoderados y se actuó por oficio, actuó la superintendencia. Por lo tanto, a ese colegio lo más probable es que le vaya a la superintendencia y lo fiscalice y diga por qué no hizo esto, si está en el reglamento. Y si no está en el reglamento, bueno, es ley. Y si no está en el reglamento, no se está cumpliendo con la ley, porque la ley dice que hay que denunciar cualquier tipo de hecho que sea constitutivo de delito. Entonces, frente a eso, no podemos hacer ningún juicio de valor. Y el reflejo consiste en que cuando el estudiante está comentando algo, uno denota preocupación. Te entiendo, yo te voy a ayudar, no es tu culpa. Muchas veces cuando hay situaciones de abuso, ¿ya? Y esto está archicomprobado, cuando hay situaciones de abuso, los estudiantes se sienten culpables y se sienten responsables de lo que les pasó, culpa de ellos. Entonces, como adultos, tenemos que hacer entender que la responsabilidad no es de ellos, la responsabilidad es del otro, y nosotros como adultos, lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es acompañar, ayudar. Yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar. No es tu responsabilidad. Ahí hay un trabajo fundamental de la psicóloga o psicólogo o de la dupla, ¿ya? Trabajo en equipo, trabajo colaborativo. Derivamos a la dupla, ¿cierto? Asistente social, eh, psicóloga de convivencia escolar, ¿cierto? Que son el equipo que maneja el tema legal y el tema emocional, o tienen las mejores competencias. Y yo como encargado de convivencia, dedico, ¿cierto?, y hago actividades preventivas frente al tema, o lidero el caso. Recuerde que el encargado de convivencia escolar lidera el equipo de convivencia escolar. Por lo tanto, frente a eso, cuando hablamos con los estudiantes, siempre hacerles notar que la responsabilidad no es de ellos. Para eso estamos los adultos, para ayudar. Entonces, es tan fino esto que la respuesta asertiva está al medio de lo que pueda generar una respuesta violenta o de lo que no pueda ser respuesta. ¿A qué me refiero con esto? Que si nosotros no escuchamos de manera activa, la respuesta puede ser evasiva o el estudiante no lo va a hacer. Samsung, ¿cuál es su nombre? Y eso cambiamos el tiro. Hola, profe, soy Valeria, buenas noches. Valeria Jara. Sí, Valeria Jara. Hola Valeria, ¿cómo estás? Profe, quiero hacerle una consulta. Mire, hay un amiguito de mi hijo que está recibiendo acoso de sus compañeras. Ya se ha hablado reiteradamente en el colegio, todo el asunto, pero no hay solución alguna. ¿Y cuántos años tiene? Mi consulta, 16, Ah, es grande ya, po. sí. Es un ¿Y niño, acoso de son qué niños tipo? grandes, pero él se siente muy intimidado por las niñas, porque no lo dejan en paz, lo molestan, lo molestan. La mamá fue a hablar al colegio, no le dan respuesta alguna, que sí lo vamos a ver, y así como la ¿Y aco- mayoría de los pero, colegios siempre como que se tiran la pelota entre uno con otro. acoso de qué tipo? Verbal, físico, De ciberbullying, bullying. psicológico, le mandan cosas, mensajes, saben dónde no anda, todo eso. Ya, perfecto. Entonces, mi consulta, profe, esta mamita puede acudir a la superintendencia y llevar obviamente todas las pruebas necesarias, o ella puede pedir al colegio como que hagan un traslado para el chico a otro colegio. Pero es un colegio que es DAEM. No, no, particular subvencionado. No. Primero voy a partir con lo último que dijo. El rol primario que entrega la ley es al apoderado, madre, padre, cierto tutor, para hacer el cambio de colegio, no el mismo colegio. El colegio no tiene la potestad para decirle a la mamá, cámbialo de colegio. Lo puede sugerir, pero la que genera y toma la decisión final es el apoderado, ¿ya? Porque el Estado le entrega la ley, el Estado le entrega el rol primario y esa responsabilidad al adulto en este caso. Y segundo, si la situación de acoso, como usted lo comunica, que es físico, verbal, psicológico, y el apoderado siente
que no hay una respuesta a sus demandas, ya tendría que haber ido a la superintendencia. Y como el caso es complejo, lo más probable es que la superintendencia también actúe súper rápido. La denuncia puede ser anónima, telefónicamente, ¿cierto? Puede ser a través de correo en superintendencia o puede ser de manera personal, ¿ya? Que recomiendo yo que si el apoderado siente, y esto lo digo con todas sus letras, que no solamente para este colegio, pero si el apoderado siente que el colegio no está realizando las acciones correspondientes a su reglamento interno frente a este tipo de situaciones, tiene que entrar a la superintendencia. Si la superintendencia está para garantizar que los colegios actúen de manera correcta frente a las situaciones que vivan los estudiantes en el contexto de sus derechos. Me puede caer muy bien la superintendencia como mal, porque nadie quiere pasar por fiscalización. Por lo tanto, lo que hacemos los colegios, en teoría, ¿cierto?, es aplicar lo que corresponde. Y si el apoderado siente que eso no está ocurriendo y que la situación es compleja y hay acoso incluso violento, además de superintendencia, puede hacer una denuncia en las instituciones correspondientes. Si el colegio no demuestra, y eso lo vamos a ver en el reglamento, si el colegio no demuestra todo el debido proceso, obviamente la superintendencia va a actuar de oficio y lo puede sancionar o puede actuar incluso como mediador, pero eso va a determinarlo la misma superintendencia. Con lo que usted menciona, Profesor, muchas gracias por aclararme esa duda. lo que yo haría sería denunciar, porque primero hay que resguardar el derecho de los estudiantes. Ya a esa edad de 16 años, yo por eso me quedo en la básica, no me quedo en la media, porque pucha que es complejo. Más con los tiempos de ahora. Ya, entonces, en base a lo que preguntaba Valeria, finalmente a lo mejor ahí no hay una respuesta asertiva del colegio. Ya, aprovechando. Tal vez la respuesta que está dando el colegio no es suficiente para solucionar un tema que por lo visto es tremendo conflicto. Ya, porque si hay un grupo que está dedicado a meterse con este estudiante, ya estamos hablando de acoso escolar. Y el acoso escolar puede ser tipificado como bullying, ciberbullying, ciberacoso y todas esas cosas que ojalá no existieran. Lamentablemente sabemos que están presentes. ¿Ya? Pasos para una comunicación asertiva. Primero, expresar siempre cómo te sientes, pero eso también va de la mano con la confianza con los estudiantes, o con los apoderados, o con cualquier miembro de la comunidad educativa. Yo creo que acá el rol fundamental es del líder, que el líder, en este caso el director sostenedor, demuestre y sea capaz de que nos podemos comunicar y no andemos con miedo, como se dice popularmente, pisando huevos. Es que voy a decir esto, es que el director se va a enojar, es que mi colega se va a enojar, que muchas veces entre los adultos dentro del mismo colegio, el decirnos las cosas no se toma de manera profesional y se toma netamente de manera personal, ¿ya? Ojo ahí, ojo ahí. Manifestar lo que piensas, siempre con respeto, por supuesto, o como digo yo, en el marco del respeto, siempre, ¿ya? Todos tenemos el derecho a opinar libremente, siempre y cuando mi comentario no influya o agreda al otro, o como se dice, mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Y eso es una cuestión completamente democrática, ¿ya? Por eso la convivencia escolar tiene bases en la democracia. Ya, ahí estamos, ¿ves? Sin agredir a los demás. Ay, sin someterse a la voluntad ajena, no porque el otro sea autoritario y lo voy a decir siempre que sí. Y eso es sumamente importante enseñárselo a los estudiantes, el saber decir que no, que se atrevan a decir que no. En la media, ¿cierto? El tema de la influencia es tremenda. No, en la educación media, mejor dicho, muchos estudiantes son completamente influenciables por el otro, por el par. Y ahí vemos como estudiantes buenos, que uno decía, que es una chapa que a mí no me gusta, lo vamos a ocupar igual, estudiantes buenos se echan a perder. ¿Has escuchado eso, no? No, si era súper bueno y se echó a perder. Claro, porque siguen muchas veces ya conductas a otros por querer encajar o evitar ciertas situaciones, y obviamente eso hace que su situación cambie y salga este tema o esta frase, es que se echó a perder. No se echa a perder, cambió. ¿Qué hicimos nosotros para evitar eso? ¿Qué hizo la familia también? Por supuesto, ¿ya? Y decir siempre lo que quieras que suceda, obviamente, insisto, en el marco del respeto. ¿Ya?
estamos llegando ya a las últimas páginas, que son la retroalimentación de los recursos personales. Vamos a avanzar hasta 10 para las 8, por supuesto, Cecilia, sumamente claro. En la media absorben todo para querer encajar. Ya, ya ahí nos encontramos con un montón de casos y situaciones que son sumamente complejas. Por eso, primero medio es un curso que tiene, marca un punto de inflexión muchas veces en los estudiantes, ¿ya? Porque está el tema hormonal, el tema de la maduración, los hombres, que caemos del árbol un poquito más tarde que las mujeres, ¿cierto? Maduramos después. Entonces nos encontramos con un montón de hechos y situaciones que son sumamente complejas. Vamos a avanzar hasta 10 para las 8 y hacemos el recreo, ¿cierto? Y terminamos igual a la hora que habíamos dicho para no perder la idea. Entonces, finalmente llegamos a lo que es la retroalimentación, ya que es la parte final del módulo, en donde nos propiciamos en que el cambio de la persona sea un cambio positivo. Es lo que estábamos conversando recién, ¿ya? Donde deba estar y no donde quiera estar por otras situaciones ajenas. Como por ejemplo, como dijo Cecilia, este tema de encajar, ¿ya? Porque los estudiantes, por querer encajar, hacen muchas cosas. Y aquí viene, por eso en Chile, y esto lo digo con, con, con datos de Senda, ya que el Servicio Nacional contra el Control de Estupefacientes, ¿cierto? Que es un programa que está en los colegios. De acuerdo a los estudios de Senda, en primero medio es donde comienza el mayor consumo de marihuana de los estudiantes. Pero está cantado. Se juntan cabros nuevos, muchachos aquí callados, oye, fuman un cohete, fuman un pito. Es que yo no fumo y están fumando 10. ¿Qué va a hacer ese muchacho? Fumar. Lo más probable, para querer encajar. Y ahí empezamos el acceso y a situaciones de otro tipo. Por lo tanto, frente a ese tema, siempre estar súper atentos. Insisto, primero medio es yo se lo digo a mis estudiantes de octavo, mis primero medio se van a encontrar con un montón de situaciones completamente diferentes. Completamente diferentes. Ya, en la retroalimentación también es súper importante que podemos generar la capacidad de autoevaluación, de ser autocrítico, de ser crítico con mis hechos. Yo puedo hacer una autoevaluación súper simple, reflexionando, aplicando la empatía. Hoy hay un corto, hay un video de empatía, se los voy a buscar, dura como 2 minutos, es extraordinario, extraordinario, ¿ya? Eh, Se los voy a mandar después, sí, que no se me olvide, ¿ya? Buenísimo. Por ejemplo, el tema de la empatía. Es una retroalimentación que yo puedo también trabajar como valor, ser empático, ¿ya? Y que los estudiantes sean capaces de hacer una evaluación crítica en cualquier edad, crítica de sus acciones. Con los más chiquititos, de una forma diferente, por supuesto, y con los más grandes, incluso con acciones que puedan ser más de frente o frontales, con casos reales, ¿ya? Con situaciones reales. ¿Qué es lo que está pasando en otro lado y qué es lo que tienes tú para hacer reflexionar a los estudiantes? Y la retroalimentación puede ser de manera verbal y no verbal, desde el tono, desde el volumen y desde las actitudes empleadas, por supuesto. ¿Qué actitud tiene el estudiante frente a una situación? ¿Cómo lo va a abordar? ¿Cómo lo va a trabajar? ¿Ya? ¿Qué actitud va a tener frente a una llamada de atención, por ejemplo? ¿O cómo va a ser la actitud del estudiante que todo el año entra súper bien al colegio, saluda a todo el mundo, a las tías, a los tíos, ¿cierto? A los docentes, saluda a todo el mundo, a todo el mundo es muy cordial, ¿ya? Pero de un momento a otro su actitud cambia, deja de saludar, tiene un semblante diferente, se le saluda y no contesta, baja sus notas, empieza a tener anotaciones negativas, por ejemplo, cuando era un alumno que tenía una situación bastante particular o buena, por ejemplo. Algo está pasando, algo está pasando. Esa comunicación no verbal ya nos quiere decir que alguna situación está pasando con ese estudiante. Por lo tanto, tenemos que prestar mucha atención. Y eso es parte de estos tips, que ya es lo último que nos queda. Vamos a ver esta primera parte, después de la vuelta seguimos con lo otro. Tipos de retroalimentación. Primero, generar tipos de confianza. Primera clase, lo primero que yo les dije a ustedes es generar climas de confianza y generar vínculos. ¿Cómo se llama eso? Sentido vincular. Comenzar siempre con elementos positivos, aunque el estudiante sea un desastre. Suena feo decirlo, pero le vamos a decir inmediatamente eso.
porque a lo mejor tiene habilidades o tiene actitudes positivas en otra cosa. Eso no quiere decir que uno aplique reglamento, que tenga que tomar acciones, procedimientos, protocolos, pero a lo mejor esos elementos positivos pueden cambiar también la comunicación. Es que le va mal, tiene puros dos, pero es súper solidario. Anda preocupado de entregarle colación a los compañeros, está preocupado, ¿cierto?, que al otro compañero le pase algo, no sé, es mediador, tiene actitudes positivas, si no todo puede ser malo. Ser específico, vamos a hablar de este tema y ser específico, porque o si no, una situación de apoderados puede transformarse de media hora a 3, por ejemplo. Vamos a trabajar estos temas, perfecto, y especificamos. Escucha activa, lo que hemos dicho todo momento, ¿ya? De escuchar activamente y poder ser responsables cuando hay una conversación, mostrar alternativas para mejorar siempre, insisto, aunque sea súper difícil la situación con el estudiante, aunque sepamos que la situación está súper compleja, que hay un montón de cosas y situaciones que como colegio, como persona, no las voy a poder solucionar, porque eso pasa, ¿ya? No siempre vamos a poder salvar a todo el mundo. Es una realidad racional, ¿ya? Pero siempre hay que mostrar alternativas para mejorar. Yo les recomendé esa lectura, mi estudiante, mi alumno, el hijo del narco, creo que sí, del diario La Tercera. Ese reportaje explica todo lo que estamos conversando ahora, de cuando damos alternativas para mejorar, pero el sistema, el entorno, la familia, absorbe tanto a los estudiantes que es casi imposible. Mi alumno, el hijo del narco, léalo. Y finalmente, utilizar hechos, no juicios, ¿cierto?, frente a alguna situación en particular. Siempre hablar desde lo que es lo concreto, ya no del juicio de valor, sino de lo empírico, de lo que yo vi, de lo que pude ver, observar, ya, porque un juicio de valor puede generar efectivamente una situación de mayor conflicto a los estudiantes. Nos pasamos, son 10 para las 8, volvemos a las 8:10, con lo último que nos queda y con los dos documentos que les quiero mostrar que están relacionados obviamente con lo que estamos trabajando ahora. Anótelo por ahí. Mi alumno, el hijo del narco, usted lo googlea, 10 minutos se demora la lectura, tremenda. ¿Ya? Eso pues. Volvemos entonces, voy a ir a tomar una limonada con miel y volvemos 8:10. ¿Ya? Dejamos de compartir y volvemos en 10, 15, 10, 20 minutitos más. ¿Ya?
Ya, vamos a pasar la lista y ya. Tenemos a Cecilia Ponce. Presente. Perfecto. Ya, se me escucha mejor la voz también. Después tenemos a Cecilia Ramírez. Presente, profe. Ok. Cecilia Godoy. Presente, profe. Alejandra. Presente. Valeria Jara. Valeria, sí, pues sí, estaba Valeria, sí. Presente, profesor. Sí. Nicole Aravena. Levantó la manito Nicole, así que está presente. Valeria Pizarro. Presente, profesor. Gracias. Eugenia Gómez. Por ahí está. Mari. Mari, presente, profe. Danila Cristina. Presente, profesor. Ya. Valeria. Victoria, perdón, Victoria. Presente, profesor. No se preocupe, Claudia. Luz Karime. Nicole Flores. Nicole Flores. Nicole. Presente, profesor. Sí, Luz Karime. Perfecto. Nicole. Luz. Sí, está presente Luz Karime. Nicole. Nicole Martínez. Está ahí. Presente, profesor. Jovita. Presente. Danisa. Carolina Vildoso. Presente, profe. Gracias. Karina Serpa. Presente, profesor. Yaritza. Yaritza, ¿está por ahí? Presente. Ya, perfecto. Después tenemos a Emerson. Presente, profesor. Francisca Retamal. Francisca, ¿está por ahí? Francisca, tampoco estuvo el otro día. Andrea Moreno. Andrea Moreno, ¿está por ahí? Andrea Moreno, ¿no? Valesca. Ay. Valesca. Ahí está. Presente. Claudia Castillo, presente, Claudia. Roxana Núñez, está por ahí, la vi. Geraldine, Presente, profe. Aquí sí, estoy, Roxana. sí, súper. Geraldine también está. Acá estoy yo, presente. Marilyn, ay, Marilyn Catalán, Presente, profesor. gracias. Ariana está por ahí también. Ya. Karen Barraza, Presente, profesor. sí, gracias. Karen, Presente, profesor. Presente. Natalia Escalante, Presente, profe. gracias. Andrea Moreno, Ingrid, Ingrid, Ingrid Mendoza parece que era ella. Ingrid está por ahí, ¿no? Ya. Profe, Nicola Aravena no nombró, sí. Sí, sí la nombré. Sí la nombré. Ya. Por lo visto, estamos los 29, 27, 26, 29, había en un momento, por eso. Ya, pero bueno, si alguien quedó ausente o no se conectó en este momento, cualquier cosa me avisa, ¿ya? Ya, vamos entonces a avanzar con lo último del Power, ¿cierto? Y como comentario para las compañeras que pusieron en el WhatsApp, la lectura, todas las lecturas, ya son completamente complementarias. La lectura, los videos, los talleres, todos esos trabajos que nosotros hacemos son únicas y exclusivamente complementarias y complementarios para poder fortalecer, robustecer, mejorar su aprendizaje, ¿ya? Las pruebas son solamente del Power, de lo que estamos terminando el día de hoy. Y la prueba de hoy, que así estaba planificado, ¿cierto? Desde la primera clase, que la prueba fuera el día martes, para que usted ya el jueves pudiera tener su módulo cerrado, sus notas cerradas, y para que el jueves los estudiantes que deben prueba, ¿cierto? Las puedan rendir sin problema y las pueda ir bien. Esa es la idea, ¿ya? Para responder a unas dudas que aparecieron ahí en el WhatsApp, que la prueba efectivamente es el día de hoy, a diferencia de las otras pruebas que fueron días jueves, porque hoy día ya terminamos el módulo con las evaluaciones y el jueves
poder hacer esta clase de capacitación. Más que una clase, es una capacitación de reglamento interno. Así que desde ya, para el jueves, todo lo que tenga que preguntar, todas las dudas que tenga, hágala. Anótelas si quiere. Si busca y tiene dudas para el jueves, aproveche de preguntar todo, porque primero, es la última clase y segundo, vamos a trabajar tal vez con uno de los documentos más importantes que hay en un colegio, que es el reglamento interno, y el otro documento muy importante, ¿cierto? Relevante por lo demás, es el proyecto educativo. Así que desde ya para el jueves, todas las dudas que tenga, si tiene dudas ahora y las quiere hacer, hágalas el jueves. Vamos a tener 2 horas para eso. 2 horas para eso. Ya. Avanzamos con lo último. Quedamos en acá. Ya, entonces vamos a terminar, yo creo que un cuarto para las 9, más o menos. ¿Ya? Entonces dijimos cierto de los tips, ¿ya? Terminamos con utilizar hechos, no juicios. Importantísimo, ¿ya? Nunca poner en duda el hecho, porque no podemos aplicar un prejuicio o un sesgo, como decía un profe que yo tuve. Retroalimentación grupal, lo mismo. Analizar, no entregar la respuesta, realizar una retroalimentación, retroalimentación grupal, por ejemplo, con alguna situación en particular que haya ocurrido. Podemos trabajarlo de manera grupal, ¿cierto? Para poder resolver el conflicto. Como lo que comentó Valeria, ¿cierto? Se puede trabajar de manera grupal frente al hecho que ella comenta, que es muy complejo por lo demás. ¿Ya? Retroalimentación escrita, importante orientar el resultado, ¿ya? Orientar a lo que se va a trabajar, hacer una apertura del trabajo, ¿ya? De lo que vamos a trabajar, de lo que vamos a evaluar, evitar los victos. Cuando hay una pregunta de ese tipo, el check es más que para una lista de cotejo, así como sí, no, ¿ya? Importante, ya, importante, ¿cierto? Ahí siempre retroalimentar de manera escrita, de manera verbal, tratar de hacerlo al momento. Lo vamos a ver un poquito más abajo. Corto y preciso. Ser corto y preciso con lo que se va a trabajar, con lo que se va a estudiar, siempre y cuando se requiera. Si debo alargar o si debo comentar más, todavía lo debo hacer. Preguntas que guíen. Claro, puedo hacer preguntas que guíen la respuesta que yo quiero escuchar de acuerdo al tema. Es como sacar mentira por verdad, ¿cierto? Muchas veces utilizamos ese tipo de estrategia para poder, ¿cierto?, reconocer cuál es el hecho en particular, sabiendo o teniendo ya una premeditación de lo que ha sucedido. Y así no estoy actuando con hechos, o sea, no estoy actuando con un prejuicio. Por el contrario, estoy actuando con bases. Los recursos personales ya son completamente necesarios y obviamente configuran la personalidad del individuo, ¿ya? Desde el ámbito psicológico. Cada persona posee propios recursos, absolutamente. Todas las personas son diferentes y esas diferencias nos hacen únicos, ¿cierto? Por lo tanto, es importante trabajar el mejor recurso. El mejor recurso que hay en un colegio son las personas, ¿ya? Eso es bien empresarial en todo caso, recurso humano, ¿cierto? Pero es verdad, el mejor recurso que tiene un colegio son las personas, sus trabajadores, los estudiantes. Y tenemos que conocerlos, ¿ya? Tenemos que saber reconocer cuando sucede algo, qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó. Es importantísimo saber reconocer los hechos, ¿ya? Que afectan o que puedan afectar al estudiante porque eso me va a permitir adelantarme. Como lo dice la convivencia escolar, voy a poder trabajar desde lo preventivo. ¿Ya? Ejemplos de valores, empatía, por supuesto, ¿ya? La empatía es necesaria para entender al otro. Puede ser lo justo, lo correcto. Puedo estar de acuerdo, puedo entender, ¿ya? Cuál es su acción, pero eso no quita, por ejemplo, que yo no aplique algo como un protocolo. Experiencia y aprendizaje, por supuesto. Lo que estamos haciendo ahora, usted tiene experiencia, por supuesto, todos tenemos experiencias de vida, todos. De una u otra forma tenemos diferentes experiencias de vida. Y que en este curso, por lo demás, harto que hemos compartido, ¿cierto? Han compartido experiencias desde lo personal, familiar, tal vez desde lo más íntimo,
Lo mismo yo, ¿cierto? Hemos compartido experiencias de trabajo, anécdotas. Bueno, es una experiencia. Y el aprendizaje es lo que estamos haciendo ahora. Aprender desde lo teórico, desde lo práctico, desde lo empírico, desde lo que es el ejemplo concreto. ¿Ya? Todos los ejemplos que aquí hemos dado en este curso son completamente reales. Todos los ejemplos que yo le he dado, que hemos trabajado, las lecturas, los videos son ejemplos y situaciones reales de lo que estamos viviendo en los colegios. Por lo tanto, la experiencia más el aprendizaje, ¿cierto?, cognitivo, académico, va a generar en usted mejores competencias, porque ya va a saber cómo actuar frente a ciertas situaciones desde lo racional y no desde lo emocional, o desde el tema legal, ¿cierto? Tal vez temas que antes no conocía, desde el tema jurídico, por ejemplo. Bueno, eso es un aprendizaje, ¿ya? Capacidad de dominar las emociones y el estrés, saber que nos está afectando, cómo emocionalmente lo podemos trabajar, tratar entre nosotros, con los estudiantes, por supuesto. Seguridad en uno mismo, por supuesto. Ya el estudiar, el haber compartido este módulo, los módulos que vienen, ¿cierto? A continuación, los que ya tuvo, obviamente entregan una seguridad en lo que es el aprendizaje y cómo actuar. Bueno, y si no sé algo, no pasa nada. Lo busco, lo aprendo, lo investigo. Si nadie nació sabiendo, ¿cierto? Sobre todo en el trabajo, por lo tanto, si usted no sabe algo, pregunte. ¿Ya? No lo entendí, ¿me podrías explicar? No pasa nada. Y capacidad de transmitir obviamente una imagen de seguridad, siempre desde las competencias que están desarrollando, desde las habilidades que se están desarrollando, por supuesto, van también de la comunicación verbal y no verbal. Pero se espera, obvio, ¿cierto? Como parte de los objetivos que usted a través de este módulo, de este curso que está estudiando, pueda generar habilidades y competencias que la puedan desarrollar, que se puedan desarrollar mejor en el trabajo donde usted se pueda desarrollar, desempeñar el día de mañana. Finalmente, cuando hablamos del receptor, siempre tiene que haber un emisor, por supuesto. Importante que usted defina qué es lo que quiere lograr, orientar la retroalimentación, ser concreto, ¿ya? Hacerlo prontamente. Si hay alguna situación que retroalimentar o investigar, hacerlo rápido para que esto no tome más tiempo de lo que es necesario y no se pierda el mensaje original. Dedicarle tiempo y mejora, por supuesto. Sabemos que no nos podemos quedar solamente con este tipo de aprendizaje y constantemente nos tenemos que estar reeducando. Realizarlo de forma simple y comprensible. Y por último, ¿cierto? Revisar que tu retroalimentación se entiende y se comprende a través de preguntas con el estudiante, con el apoderado, o en ti mismo, o con los pares. Si hay una actividad, si hay un trabajo, si hay alguna acción, siempre preguntar, ¿ya? ¿Cómo vamos? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Porque todo esto que hemos estado trabajando nosotros y para finalizar ya lo que es el módulo teórico del día de hoy, nos va a permitir siempre generar lo más importante dentro de una comunidad educativa, que es el vínculo, ¿ya? El vincularse con el otro permite siempre generar mejores y mayores soluciones al conflicto o entender también al otro qué es lo que está pasando y por supuesto, ¿cierto? Y con esto terminamos, cómo ayudarlo. Ya, insisto, este es un tremendo power. Avanzamos un poquito más rápido en general para que el día jueves podamos hacer esta actividad que es el reglamento interno y ocupa este material. Es muy bueno, tiene mucha evidencia científica, mucho trabajo de autor, por lo tanto tiene una base sólida en lo que es la argumentación y en lo que es cierto el trabajo informativo. Así que ocúpelo, no lo deseche y en más de una oportunidad seguramente le va a servir. Ya, dejamos de compartir esta parte para mostrarles en el ratito que nos queda ya lo siguiente. Es un documento. Ya, le voy a mostrar uno primero, así, bien rapidito, 5 minutos por documento. ¿Ya? Es un documento que está en este momento proyectándose. ¿Lo ve? ¿Lo ve? No, no se ve. Se quedó pegado. Ahora sí. Ya, es un documento que está proyectándose ahora. ¿Ya? Lo vamos a hacer un poquito más corto que otras veces. ¿Ya? Es un documento que usted va a necesitar y utilizar mucho, porque usted, dentro de lo que se va a desarrollar, va a tener que trabajar mucho con redes.
Cuando hablamos con redes, son todas las redes de apoyos externas que puedan trabajar con un colegio. Bomberos, carabineros, la PDI, tribunales y lo que es Red Sename, que ahora se llama Mejor Niñez, por ejemplo. Ya Colegio Inspector 30, ¿cierto? Encargado de convivencia, ya está la Nicole Aravena, ahí se está marcando. Institución a la cual visita o cual usted visita, ¿ya? Aravena. Por ejemplo, hubo un caso de una situación de, no sé, ya de violencia intrafamiliar, que puede ser, y usted tuvo que ir a la PDI, o tuvo que ir a Carabineros, o llamarlos. Bueno, usted anota siempre la institución en la cual va a trabajar, o con la que va a trabajar. Y la fecha es día 23 de abril, ¿cierto? Lo mismo, siempre los objetivos parten con un verbo, informar. Aquí podría ser también denunciar, ¿cierto? El hecho que afectó a la estudiante, ¿cierto? Y listo. Desarrollo, se llama, se concurre, o se concurre, por ejemplo, a carabineros. Perfecto. Acuerdos, en carabineros se informará sobre el caso, se realiza la denuncia, ¿ya? Etcétera. Importante siempre la firma. En este cargo no van los nombres de los estudiantes, ¿ya? Va su nombre, Nicole, ¿cierto? En el caso del carabinero, no sé, Juan Pérez, cargo, sargento, qué sé yo, convivencia escolar, o inspectoría, firma, firma. ¿Ya? ¿Por qué lo hice en este caso específicamente con carabineros y no otra institución? Porque la experiencia, ¿ya? La experiencia, por ejemplo, frente a alguna denuncia, siempre tiene que quedar registrada. Si usted hace una denuncia de este tipo, va a quedar en causa RIT. La denuncia queda estipulada en causa RIT, registro único, se llama RIT, 1320, por ejemplo. ¿Ya? La causa RIT es el número que a usted le van a entregar por haber hecho la denuncia. ¿Ya? Entonces, usted tiene este antecedentes más el otro antecedente y ya tiene dos evidencias frente a lo que usted tenía que hacer, como por ejemplo hacer esta denuncia. ¿No se ve nada? ¿Ven ustedes? ¿Ve el resto? Yo sí. Entonces el problema, Luz Karim, entonces usted no está viendo, ¿ya? Sí, Porque se ve. el resto de los compañeros ve, ¿ya? Sí. No, Danila, estas hojas que yo le he dicho que ustedes le pueden sacar fotitos si le quiere ocupar, así todo eso, son hojas, son documentos que están dentro del reglamento interno porque son documentos públicos y validados. En este caso yo lo hago así porque yo trabajo así, pero usted le puede hacer otra modificación como a usted le resulte. Generalmente estos documentos están insertos en las páginas del Mineduc como referencias para utilizar evidencia cuando usted tiene alguna reunión con red, ¿ya? ¿Por qué es un documento válido? Porque está inserto en el reglamento. Usted podría ocupar hasta una hoja de papel, por ejemplo. Mientras esté con la firma y con lo que corresponda, puede ser validado como una evidencia. Pero estos documentos, así que yo le estoy mostrando y le estoy enseñando, son los registros que debería tener un colegio, ¿ya? Porque son parte del reglamento, y si son parte del reglamento, son oficiales. Estos son míos, obvio, son los que yo creo, los que yo hago para que, y con lo que yo trabajo, por lo más. Por eso se lo muestro, por eso está validado, ¿se entiende? Ya, y otro documento que le quiero mostrar, antes de finalizar, es este, que está acá, que no es lo mismo que trabajamos cuando vimos el documento de citación de apoderados. En este caso, esta acta, que también es oficial, con la cual yo trabajo, ¿cierto? Y se lo muestro a ustedes, es un acta de solución de conflictos, que no es lo mismo que trabaja inspectoría, por ejemplo, porque en este caso lo estoy abordando desde el área de convivencia escolar. Entonces lo mismo, colegio 30, ¿cierto? Mm, Cecilia, en este caso va a ser la encargada, con Alejandra, ¿ya? yo soy 30.
En este caso, Alejandra y Cecilia van a trabajar un tema, ¿cierto? En particular, como ustedes ya saben, no lo van a hacer solas porque el caso es muy complejo. Entonces, al haber dos personas, fortalece también la actividad. Lo mismo, conflicto presentado se realiza o se ocurre una pelea, ¿cierto? Entre jóvenes de 17 años. Ya la obra es difícil, ¿cierto? Es el conflicto presentado. Eso es lo que usted va a tener que trabajar con estos estudiantes, en donde se insultan, ¿cierto? Como son de 17 años, sabemos que va a ser más complejo porque ya el carácter, el tema del desarrollo etario, hay estas variables que hacen más difícil la situación. Se insultan, ¿cierto? Etcétera. Entonces, en el desarrollo de la reunión participan o en la reunión, ¿cierto? En la reunión participan Cecilia, Cecilia Ponce, ¿ya? Y Alejandra no tengo el apellido, y Alejandra, donde se conversa con los estudiantes, ¿cierto? Etcétera. Se llama a los apoderados por la gravedad del hecho, ¿ya? Y aquí se explica textualmente, incluso entre comillas, si es necesario, para hacer la cita, el estudiante relata que es acosado constantemente, ¿cierto? Porque aquí están las atenuantes y agravantes, ¿ya? Aquí yo puedo hacer la investigación, porque aquí hay un hecho de violencia entre pares, y de hecho hay un protocolo que se llama violencia entre pares. Pero se imagina usted que en este conflicto o en esta situación se devela un caso de abuso sexual, usted no va a preguntar cuándo, cómo ni dónde pasó, ¿ya? Lo que hacemos acá, y de la manera más sensible posible, perdón, más sencilla posible, en la conversación donde se encuentran presentes, ¿cierto? Presentes Cecilia, Ponce y Alejandra, y quien suscribe esta acta, la estudiante, podemos ocupar acá las iniciales, no sé, María Covarrubias, ¿ya? Relata a profesora jefe, oye, cuando pasan estas cuestiones son brutales, ¿ya? La profesora jefa que íbamos a odiar, no lo vamos a decir, pero sí dice, es cierto, que tuvo una situación en particular que afecta la esfera de los derechos en el área de la sexualidad. Eh, Voy a obviar el tema, ¿cierto? Pero cuando ocurre un hecho de este tipo, entre comillas, se puede relatar lo que la alumna dice, aunque sea muy, muy duro, ¿ya? Dice que tal y tal persona, porque finalmente ese texto, ese relato que va textual, puede, obviamente, ya, puede obviamente aportar a lo que es la investigación externa. Yo no le voy a preguntar cuándo, dónde ni cómo. Ahora, si la estudiante lo menciona, lo anoto entre comillas, porque estoy anotando el relato de ella sin mi intervención. ¿Se entiende? Ya. Eh, en la sexualidad. Acuerdos y compromisos. Muchos acuerdos obviamente no van acá. Acuerdos. Puedo colocar cero acuerdo. Se informa a dirección y se aplica protocolo, protocolo, ¿cierto?, de abuso sexual. Que son protocolos que ojalá no existieran. No voy a hacer firmar a la estudiante. Obvio que no. No la voy a hacer firmar, por supuesto que no. Pero sí coloco mis datos, ¿cierto? Y aquí puede estar después la llamada al apoderado de informar esto. Se le informa al apoderado esta acta y se puede hacer firmar al adulto responsable, no al estudiante. ¿Cómo lo voy a hacer firmar?
una develación, no se puede, ¿cierto? No puedo pasar por encima de sus derechos por ser menor de edad. Ya no la puedo exponer. Y en el caso, por ejemplo, de la pelea, se informa dirección, se aplica protocolo de violencia entre pares, ¿cierto? Se aplica reglamento. Que lo más probable puede terminar no ser una suspensión. Si el hecho es más grave y es constitutivo de delito, se informa, ay, ahora sí, o se informa se informa, ahí sí, se informa o se realiza la denuncia pertinente de acuerdo al protocolo de convivencia escolar, siempre citando también lo que corresponde al protocolo, porque lo que estamos haciendo nosotros, ya de hacer la denuncia, no es porque a mí se me ocurra, sino porque la ley así lo dice. Ya, estas hojitas, como le explicaba yo, ya sirven como evidencia cuando a usted, por ejemplo, lo llamen a terreno y le digan, ¿qué hizo usted en este conflicto? ¿Con quién estuvo? ¿Qué acuerdo hizo? ¿Cuál fue el remedial? Perfecto, acá está todo, con las firmas correspondientes de los estudiantes, de los apoderados y obviamente de las personas que están mediando. En este caso, era Cecilia y Alejandra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como le digo, estos documentos permiten evidenciar el trabajo y el proceso, porque usted tiene que trabajar con hechos, no con palabras. Si a usted le dicen, ¿y qué hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Dónde está la evidencia? No, que solamente fue verbal y los chiquillos se dieron la mano. No, no hay nada concreto en donde se explicite, ¿cierto?, que usted medió o trabajó en relación al conflicto que estaba solucionando o al conflicto que tenía que solucionar. Por lo tanto, toda la evidencia, incluso la evidencia, tiene que estar guardada por 3 años, si no me equivoco. No me acuerdo si eran 3 o 5 años, donde toda la evidencia que usted tiene puede ser solicitada para otro momento. Ya, vamos a llegar hasta acá, entendiendo los acuerdos que estaban al principio. Ocupe este material, ya, como todo queda grabado, lo va a tener. Lea el reportaje ese de la tercera que yo le estoy recomendando, es muy bueno, ya grafica mucho también la realidad en la cual estamos viviendo y la realidad de muchos estudiantes. Y obviamente que le vaya muy bien en la prueba, que es la prueba final. No es nada nuevo, por lo demás, es todo lo que hemos estado trabajando y tiene un poquito, ¿cierto?, de todas las evaluaciones que hemos trabajado. Danila. Profesor, una consulta. Consulte. ¿Por qué? Perdón. Consulte, es que no, me salió como... Sí, una consulta. ¿Por qué a los inspectores de los establecimientos no se hacen entrevistas al psicólogo cuando llega a un establecimiento a buscar trabajo? Porque lo más probable es que dentro porque se puede buscar un tipo de perfil profesional, eso Ya, lo empresa el colegio. De hecho, hay psicólogos que son psicólogos laborales, ¿ya? Entonces, la empresa o el colegio puede tener psicólogos para ver el perfil o si se cumple el perfil de la persona que va a trabajar en ese lugar. claro, porque en todas las empresas se hacen test psicológicos Es psicológico, perfil para psicológico. trabajar. ¿Sí? Claro, entonces es importante que igual se hiciera como para los establecimientos de colegios, porque los niños igual necesitan una persona idónea a lo que está trabajando, Por supuesto, de porque hecho, pueden tener, no pueden, por ejemplo, la ira, pueden tener descontrol de ira, pueden tener sí, pues. eh, eh, como falta de paciencia, o sea, somos normales, tenemos nuestros errores como todo ser humano, Por pero supuesto. hay conductas, como dice usted, marcadas, muy marcadas. De hecho, usted sabe que hay un registro de, por ejemplo, los tíos de los buses, hay un registro a nivel nacional de que no Ah, cualquier sí, persona puede trabajar con niños, por ejemplo, hay un registro. claro, De hecho, sí, sí, en los colegios, por ley, a usted, sí, ojalá así sea, ¿cierto? Cuando entre a trabajar a un colegio, a usted le van a pedir 3 certificados. Le van a pedir el certificado de antecedentes, el certificado de inhabilidad, que quiere decir que si está usted habilitado o no así es. para trabajar con menores,
y un certificado de registro si es que se encuentra en alguna situación, por ejemplo, de, no sé, si está sindicado como una persona idónea, porque se tiene que estamos trabajando con niños, por lo tanto, esos documentos y esos exámenes y ese trabajo, como usted muy bien lo dice, se tiene que realizar. Pero no se hace. No todos los colegios lo hacen, no Ah, ya. pero sí en todos los colegios tienen que solicitar esos documentos que yo les pedí porque es por ley. Certificado en habilidad, certificado de antecedentes y certificado de violencia, creo que es el otro, o Sí, habilidad para trabajar con niños. violencia intrafamiliar. Ese, eso Ah, ya. Sí, se los piden por ley, ¿ya? Ya, Ya, sí. profesor. en base al chat, Ya. Valesca, las pruebas que están atrasadas el jueves deberían quedar habilitadas por un lapso de tiempo, por ejemplo, no sé, de 12 a 6 de la tarde, donde van a estar todas las pruebas habilitadas y usted da la prueba que no ha dado. Si usted, por ejemplo, debe la prueba 2, va a estar habilitada, no sé, de 12 del día hasta las 6 de la tarde y usted da la prueba, ¿ya? Cosa que el viernes ya esté todo cerrado, porque ustedes van a partir otro módulo y yo también, ¿ya? No, Luz Karime, la prueba final es básicamente un poquito de todo, ¿ya? Un poquito de todo. Y la prueba, al igual que el resto de las pruebas, la prueba de hoy va a estar habilitada de hoy día, martes, de 9:30, hasta mañana miércoles, hasta las 9:30. Es una prueba cortita, es una prueba que tiene de todo un poquito, hágala con tranquilidad, tómese el tiempo, porque las calificaciones están bastante buenas y la idea es que le siga vayando bastante bien. Eso pues, no sé si hay alguna duda o otra consulta, si no, hoy día nos retiramos más temprano. ¿Todo ok? Entonces, Todo ok. ya pues, nos vemos entonces el jueves. Pregunte todo lo que quiera preguntar el jueves en relación al reglamento, Voy a anote preguntar. todo lo que quiera anotar y todo el cuento, ya para que se vaya con la mejor capacitación. Y eso pues, ya. Muchas gracias. Sí, ya estoy mejor, ya estoy mejor. Que se mejore, profesor. Ya llegó Buenas mi esposa y me va a noches. hacer un tecito. Ay, qué bueno. Gracias, profesor. Que esté mejor, cuídese. Gracias por todo. Gracias, profesor. Chao. Gracias. Cristina. Que tengan unos buenos días. Sí, Bueno, muy bien. Cristina, que usted les que está vaya bien a nada. todos. Cristina, ¿está por ahí? Hola, profe, buenas noches. Sí, cortito. Lo primero, agradecer la clase. Me encantó porque estuvo bastante entretenida por los consejos prácticos, porque ni por más que uno aprenda muchas cosas la vida no sé. Agradezco la intervención siempre de Valeria porque con su historia y sus casos yo aprendo harto, pero sobre todo porque hoy día fue precisa y concisa. Gracias, compañera. Eso, agradecer la clase, pese a que no quería hacerla tan extensa porque quiero ver el partido. Muchas gracias, estuvo muy buena la clase. Buenas noches. Listo, sé que les vaya bien, esa es la idea, pues si aprendimos de todas las formas acá. Ya, eso Sí. pues, nos vemos, que les vaya muy bien, tómese el tiempo necesario, tranquilidad ante todo, y yo sé que les va a ir muy bien. Eso pues, muchas gracias también por la empatía hacia mi voz. Ya, nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Que estén Chao, bien igual profe. todos. Gracias. Chao, profesor. Chao. Que se Chao. mejore. Buenas noches. Sí, el jueves Chao, estamos. buenas noches. Que amanezcan todos bien.